información de la que yo pues hacía referencia hace un momentito con relación al incendio en el día de ayer en La Victoria. El presidente en la semanal le hicieron la pregunta y decía que Las Parras, que es la cárcel o la Nueva Victoria, como se le llama, todavía no está lista y que le tocaría una participación económica de unos 1.600 millones de pesos aproximadamente para concluirla y que además la misma ha estado en un proceso judicial y que por esa razón pues están a espera de que haya una decisión de un tribunal. Pero esa cárcel o esa penitenciaría fue inaugurada en el gobierno de Danilo Medina y uno suponía, ¿verdad?, que la misma pues ya iba a ser utilizada para trasladar esos presos, que es la de mayor población carcelaria en República Dominicana, es la más grande. Fue construida para 2.000 y tantos privados de libertad y hay sobre 8.000. Ya usted puede imaginarse cómo la gente, los que están recluidos allí, viven con hacinamiento, con falta de espacio, insalubridad, todo lo que usted pueda identificar en sitios así. Y sin embargo, quizás esto pueda provocar la atención y que pueda acelerarse todo para que, independientemente de que esto esté en un proceso legal, sea concluido. Uno entiende de que realmente por el bien de todas esas personas que están unos condenados por delitos mayores, otros que están a punto de salir y aquellos que todavía no han sido juzgados, no han sido llevados hasta un juicio en el cual se dictamine si es culpable o es inocente. La decisión de un tribunal cuando se solicita medidas preventivas no significa que usted es responsable de todos los hechos. Sí hay evidencias, sí hay algunas pruebas, pero las mismas pueden caerse en un juicio público, oral y contradictorio. Y entonces, en el día de ayer, esta señora, recuerden que ahí pusieron a una mujer por primera vez en La Victoria para que sea la encargada del mismo. La señora Aracelis de la Rosa, que llegó desesperada porque no había vuelto a tener comunicación con su hijo, aunque éste le llamó y le dijo que sentía el humo en su celda, pero que no estaba corriendo un peligro hasta ese momento. La señora cuenta que su hijo, Jason, la llamó y fue por teléfono, es decir, que tenía acceso a teléfono, a comunicación, a sabiendas de que recientemente ahí se desmanteló un sistema de comunicación con parábolas, con receptores, con teléfonos, con armas, con droga, con todo. Estamos hablando a días. Y miren, ahí se delata, y esto puede ser un tema para que una vez más nuestras autoridades entiendan de que hay que trabajar con más eficacia o que no se permita que siga siendo La Victoria y otras cárceles del país un antro de libertinaje, un antro de negocios, donde los que llegan allí saben que van a encontrar ese gran botín de permitir que entren hasta estas cárceles, hasta estos recintos penitenciarios, todo lo que se puede tener fuera de ahí. Es decir que ahí tendrán que prestar atención a esta declaración de esta señora de que hay teléfonos dentro de los recintos penitenciarios. Yo no termino de entender por qué es que aquí hay un sinnúmero de obras que vienen en beneficio de la sociedad dominicana que no se han estado usando supuestamente porque se hicieron sobrevaloradas. Nos pasó aquí en Santiago con el Hospital Cabral Ibáez,
la unidad de diálisis y otras unidades, que los equipos se compraron sobrevalorados y que por eso no estaba funcionando. Pero con los equipos ahí, todos instalados y las unidades, todo. ¿Y por qué no operan? Porque eso está en un tribunal averiguándose quién fue. En el caso del hospital aquí se está acusando al hermano de Danilo, Alexis Medina. Es el caso Antipulpo, que estaba eso. En el caso de Las Parras se acusa, la cárcel de Las Parras se acusa al ex procurador Jean Alain y a un grupo de haber estafado al Estado sobrevalorando esa construcción. Señor, pero ¿por qué no se puede usar? O sea, una cosa es que se haga un proceso para usted llevar a la cárcel, para usted encarcelar, para hacer pagar al que sobrevaluó una obra, y otra cosa es que usted no la pueda utilizar. Dígame por qué no se puede utilizar. Porque ya se hizo, la obra está ahí, la obra está planteada, la obra tiene los requerimientos, entonces utilicémosla. Y si pagamos más de lo que debimos pagar por hacerla, entonces esa persona debe ir a un tribunal. De lo contrario, no tiene ningún sentido que no se utilice la cárcel de Las Parras, no tiene ningún sentido que no se utilicen otras áreas de entidades que brindan servicio a la población por el simple y sencillo hecho de que haya habido corrupción en su proceso de licitación o de contratación. Ya está con nosotros nuestro invitado. Decir que antes de irnos, Fran, ¿usted supo que se detuvo el teleférico ayer? ¿Ah, sí? 20 minutos estuvo parado con gente, con gente allá arriba. Yo le di seguimiento a través de una publicación que hizo mi compueblano Grey Núñez, que siempre da seguimiento a este tipo de cosas. Y sí, el teleférico está disponible en estos días. Va a estar funcionando durante el mes de marzo desde las 8 hasta las 10 de la mañana, de lunes a viernes, y los sábados y los domingos va a funcionar de 4 a 6 de la tarde durante el mes de marzo. A partir de abril, entonces el teleférico va a funcionar de 6 a 9 de la mañana y de 4 de la tarde a 9 de la noche. Eso será a partir de abril. Tanto este mes como el próximo se va a operar de manera gratuita para que la gente vaya a conocerlo, y ya a partir del 1 de mayo entonces se va a comercializar. Ya ustedes oyeron ayer en la entrevista que tuvimos con Cueto, 35 pesos, y va a funcionar desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche. Será el horario regular a partir de mayo. Ahora son estos, si usted va a probar, llévese una papita, por si acaso tiene que durarse un ratito allá arriba. Suerte para los técnicos que no fue el día anterior. Sí, gracias a Dios. Suerte que no fue para ellos. El Yo día de inauguración. creo que cuando hay descargas eléctricas y está lloviendo no puede funcionar. Porque en la capital creo que lo detienen cuando hay condiciones climáticas desfavorables para poder el funcionamiento ser lo habitual y normal de este tipo de medio de transporte. Es lo que tengo entendido. Y entonces, si sacan vehículos del transporte, esto va a crear situaciones complicadas en cuanto a la movilidad de las personas. Vámonos a publicidad. José Francisco Hernández, empresario político, está con nosotros y con él estaremos conversando en el café de Diario 55. Quédese ahí, ya volvemos.
Bueno, ya estamos en el café de Diario 55 y nos place tener como invitado en la mañana de hoy una persona que conocimos hace ya muchos años y que guardamos siempre admiración y respeto por su figura, que a nivel nacional tuvo connotación por ser compañero de boleta del profesor Juan Bosch en 1990, precisamente como candidato vicepresidencial. Estuvo ligado a la política en toda una época, un empresario con connotación nacional, y hoy representa a una red del cambio en apoyo al presidente Luis Abinader. José Francisco Hernández está con nosotros, a quien saludamos y damos los buenos días. Bueno, yo agradecido de estar nuevamente con gente a la que quiero, y lógicamente brindarle lo que puedo brindarle a los teleaudientes de este programa, siempre y cuando ustedes conduzcan, ¿verdad?, la entrevista, llevándome a los niveles de mayor interés para lo que puede ser el electorado, porque esto es un tema electoral fundamentalmente. Como te decía hace un principio, yo soy vicepresidente de un movimiento nacional, cuyo nombre es Red del Cambio, tú lo mencionaste. Yo soy coordinador también de aquí de la ciudad de Santiago, aunque mi influencia es de carácter nacional, y estamos con un objetivo, un propósito muy sencillo, que es promover la elección de Luis Abinader como presidente en las elecciones de las próximas elecciones. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el motivo? El motivo es que, independientemente de las cosas que no son del agrado de todo el mundo, principalmente de los que se llaman oposición, hay que reconocer que los últimos casi 4 años hemos vivido un periodo de tranquilidad. Ese desasosiego que teníamos en los últimos 20 años, incluyendo en el propio gobierno del PRM, ¿verdad?, el periodo de Hipólito Medina, que no fue muy diferente a lo del PLD, a lo del PRD. Hay que ser sincero en eso, ¿verdad? La gente no se puede mantener engañando. Pero en el caso de Luis no, en el caso de Luis ha sucedido, no diríamos un fenómeno, ha sucedido una situación que viene provocada por una coyuntura en la cual surge un hombre que, aunque estaba en la política, no estaba totalmente en ella, sino acompañaba a su padre, y la gente lo veía como un miembro, y lo era de hecho, un miembro de la Alianza Socialdemócrata, la que se llamaba el partido, que fue sobre el cual se montó el Partido Revolucionario Moderno. Bueno, pero Luis, en un país donde la crisis de liderazgo es muy obvia, muy evidente, Luis, con sus condiciones políticas coyunturales, porque las condiciones políticas son coyunturales. A mí me enseñó el único líder que yo he tenido, que en la política tú puedes tener condiciones políticas en un momento y al otro día no tenerlas, porque lo que demanda el electorado, lo que demanda el país, es algo diferente a lo que tú puedes ofrecer. Ahora, hay hombres que tienen condiciones políticas permanentes, pero tienen condiciones políticas permanentes porque tienen una preparación, tienen una connotación histórica, han alcanzado niveles de proyección a nivel cuasi universal, como es el caso de Juan Bosch, podríamos decir el caso del doctor Joaquín Balaguer, y ya en menor grado el de Peña Gómez y el licenciado Jacob Masluta, que dicho sea de paso, tengo que reconocer que como persona, yo lo he tratado a todos, y como persona lo mejor que había era Jacob Masluta. Ahora, en cuanto a la preparación, en cuanto al programa, a la, ¿qué te diría?, al aporte al pueblo y a la proyección internacional, lógicamente Juan Bosch para mí fue el primero, y fue un gran amigo.
Vamos a seguir hablando de esto, José Francisco. Recibamos a Xiomara con el Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro. Siempre a nuestros invitados pues le brindamos, como en cada casa, como en cada hogar dominicano, de lo nuestro y de, Café Santo y de Domingo. todo el mundo. Así es, lo mejor de lo nuestro. Representaciones, Suardí, Perla Roja y Gran Sierra, cultivado desde Rancho Arriba, Cordillera Central y también en Barahona. Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro. Esto lo hizo a usted alejarse de las pretensiones de alguna candidatura, porque luego de usted ser candidato vicepresidencial se alejó de la política, luego regresa otra vez en cuanto a posiciones electivas. Esto lo hace desconectarse por completo. Eso para mí no existe. Ya no existe. Yo realmente estoy haciendo una colaboración en un momento que se requiere, que creo que es necesaria y útil para el pueblo dominicano. Como te decía, yo no fui reeleccionista. Yo nunca creí en eso de la reelección, porque con tantos líderes, entre comillas, que había en este país, había que hacer un cambio en un periodo relativamente corto. Yo sí hubiera apoyado una cuestión de que, bueno, vamos a extender el periodo a 5 años, a 6 años, pero eso de reelección es muy costoso desde el punto de vista económico y también desde el punto de vista ético para la política dominicana. ¿Y por qué ahora sí? ¿Eh? ¿Y por qué ahora sí la reelección? Porque ahora es el único recurso que hay. El único. No tenemos 400 motoristas en el Congreso con drones y todo eso, impidiendo miembros del mismo partido que el otro líder connotado de ese partido, en ese caso el expresidente Danilo Medina, quisiera modificar la Constitución para reelegirse por tercera vez. Yo creo que eso fue un desacierto, un despropósito, que los frutos lo hemos visto, porque con la salida del PLD del poder, que salió por su división, el PLD si no se dividía no salía del poder. Ustedes sabían que el PLD creó una estructura económica y se vinculó de una manera anómala, atípica, a los sectores de poder, haciendo competencia con ellos, pero también recibiendo el favor de ellos. Y eso lo constituyó en una fuerza que, sumada a la estructura electoral, a la estructura orgánica del partido, Toda una maquinaria. Una maquinaria política bien creada por Juan Bosch, que no vi nunca la necesidad, y por eso me fui del PLD, de que se convirtiera en un partido de masa. Si con la poca gente que teníamos era suficiente. Ser líder de un partido con un padrón de 2 millones de personas atrás, que donde quiera que tú vas te piden un empleo, la solución de un problema, eso no es fácil. Eso no es nada fácil. Y no creo que le permita a un presidente, en el ejercicio del poder, estar tratando tantas cosas de manera particular que debieran resolver los funcionarios. Entonces se la pasa la mayor parte del tiempo saliendo a la calle, dejándose ver, formando una imagen política positiva, como pretendiendo tener más permanencia en el espectro político futuro, o sea, viéndose en perspectiva. Entonces yo soy del campo, como somos todos, ¿verdad? Yo nací en un pueblo que se llama Monteplata, tengo 50 años aquí en Santiago, mis hijos son de Santiago, mis nietos son de Santiago, y la gente me asume como santiaguero. Y la gente del campo en mi pueblo decía, y en otros pueblos, decía que el que no se para orinar, y me excusan la palabra, no hace espuma. O sea, un ejecutivo de gobierno tiene que sentarse a pensar. Si ustedes no piensan, aún con este programa, que no lo vamos a comparar con la administración de un gobierno nacional, ustedes no generan nuevas ideas, no generan nuevos recursos, no piensan a quién pueden en este momento tal vez sacarle algún provecho de manera pública. Esa es una de las críticas que se le hace a este gobierno. Se dice que el presidente de la República hace poco
poco tiempo de Palacio. Se dice que es un gobierno de la improvisación. No, no creo que sea un gobierno de la improvisación porque los resultados, lo conocemos, han sido positivos. Pero sí creo que debe, no a él, no, a todos los presidentes y los que pretenden ser presidentes, que tomen en cuenta esa observación, ¿entiendes? La política en este país tiene que cambiar. Yo creo que a partir de estas elecciones, ya inmediatamente Luis asume el poder por segunda vez. Aquí se tiene que crear una corriente tendente a crear un partido de futuro, una política futurista, porque no podemos seguir en el pasado. La política de aquí viene desde los bolos y los rebuses, ha sido lo mismo, la misma forma. ¿Cuál sería el enfoque de esa política futurista? Bueno, la política futurista, sencillamente, hay recursos ahora como la tecnología que te permite a ti hacer contacto en menos tiempo con la gente. Lo que tú tienes que tener es un sistema apropiado para eso. Y los medios de comunicación no van a dejar de tener importancia, pero además tenemos las redes. Yo veo que hay personas que tienen están en 40 grupos que tienen más de 200 personas cada uno, y así sucesivamente. Cuando tú envías algo por las redes, si tiene las conexiones adecuadas, tú puedes escucharte o verte más que lo que se ve en un periódico. Ustedes saben que es así. Entonces, los periódicos aquí están todos dominados por sectores económicos determinados. Ayer vi yo una noticia que el grupo SIT, Sociedad Industrial Dominicana, está comprando todas las emisoras del grupo Medrano en La Vega. Pero supe que Arquímedes Cabrera, que se ha convertido en una personalidad del empresariado y de sus relaciones con los presidentes, que parece que él maneja bien esa situación, es dueño también de un grupo de medios en donde están la gente que se fueron de la Z101. Pepín Corripio es dueño de Manuel Estrella, dueño de otra parte. O sea, aquí medios que se puedan decir que son independientes, no los hay. Pero lo importante no es que los medios sean los dueños de los medios sean gente con recursos económicos, con gran influencia a nivel político y a nivel económico. Lo importante es, yo veo los medios en los comunicadores, más que en los dueños. Si el comunicador aprende a sacarle provecho a sus entrevistados, a la gente que trae aquí, si se hace más selectivo y los obliga, entre comillas, a decir las cosas que el pueblo necesita para aumentar su acervo cultural, para aumentar su conceptualización con relación a los elementos políticos, la cosa cambia. Por ejemplo, yo te diría que yo vengo aquí más bien, o este grupo del que estamos hablando, de la Red del Cambio, que propusimos que no se llamara la Red del Cambio, sino que propugnáramos por una profundización del cambio. Porque como te decía hace un momento, el cambio viene dándose desde cuando Cuca bailaba. Entonces, hay que profundizar ese cambio. Ya tú no te puedes quedar en eso de que vamos a cambiar. Cuando el cambio comenzó en el 2020, tiene que ser más profundo ahora. Indiscutiblemente, si nos detenemos a observar lo que es la obra de gobierno, que es otra cosa con lo que yo no estoy de acuerdo. Aquí todos los presidentes quieren tener una obra de gobierno. Y la obra de gobierno tiene que ser física, tiene que ser material, porque con eso es que se perpetúan, se proyectan en el futuro. Y yo diría que hay cosas más importantes que las cosas materiales, que no es que no sean necesarias, porque por ejemplo el 19% del Producto Interno Bruto aquí es la construcción. Pero la construcción es algo que es espontáneo. El país que no construye infraestructura no llega a ninguna parte. Ahora mismo, por ejemplo, en los Estados Unidos, Biden, ¿qué dice? Hay que construir más infraestructura.
hay más trabajo, hay más dinero moviéndose, pero hay muchas empresas disfrutando de eso. Aquí no, aquí disfrutan de eso nada más unas cuantas empresas. Usted refiere a la profundización del cambio, pero ¿cuáles han sido los cambios sustanciales que hemos experimentado en este cuatrenio? ¿En qué materia? Porque precisamente hay un sentir, hay un ideario que sostiene que ha sido un poco más de lo mismo. Entonces sería bueno precisar en qué ha consistido ese cambio. No, eso es precisamente lo que te quiero decir. El cambio no es más que una palabra hueca en política, como son la mayor parte de las palabras que se utilizan, no solamente en el cambio, sino en los organismos internacionales. A cada momento te ponen una frase, una palabra que pasa de moda. Ahora la que se está utilizando es la pobreza monetaria. Ya, nosotros conocíamos otro tipo de pobreza. Ahora es la pobreza monetaria. Nos metieron el asunto de ¿cómo se llama?, del neoliberalismo. No han entrado en una serie de palabrerías que al final resultan ser huecas. Entonces, al gobierno hay que darle contenido. Al gobierno hay que darle contenido. Te decía que no puede limitarse solamente a querer que su hora de gobierno, ningún candidato, ningún presidente, sea lo que, bueno, los monorrieles, ¿cómo se llaman? Los teleféricos, todas esas cosas que ustedes decían ahorita. En el caso de Leonel, abrió un par de zanjas el 27 de febrero y eso fue su obra de gobierno principal y unos cuantos elevados. Y 2 líneas del metro. Entonces, lo que decía, si tú comparas uno con otro, si es en base a la comparación, ahora la oposición dice que este gobierno cogió mucho dinero. Ha cogido mucho dinero, pero ha enfrentado más problemas y ha hecho más infraestructura. Si tú analizas la carretera del Cibao, la ampliación y modernización de la carretera del Cibao, esa obra representa más desde el punto de vista económico que todas las obras que hicieron los gobiernos de los últimos 20 años. Lo que se está haciendo ahí es una cosa, no es lo mejor, yo creo que todavía puede ser más moderno. Ya este es un país que hay que hacerlo de 2 niveles. Tú no puedes pensar en una carretera haciéndole culo y cogiendo pedazos a los lados y esto. Ya tú tienes que pensar en algo más viable. No puede ser que para yo llegar aquí, apenas estoy tal vez a 2 kilómetros, me tome 1 hora llegar a este programa. ¿No me entiendes? Entonces son cosas que hay que arreglar, pero también hay que arreglar fundamentalmente la educación del dominicano, del pueblo dominicano, de nuestros jóvenes dominicanos. Aquí se aprobó un presupuesto de un 4% para la educación. Sin embargo, la educación no se ha comportado exponencialmente hacia arriba como se aumentó el presupuesto. Al contrario, ha venido bajando. Entonces, si tú no tienes gente educada, tú no puedes desarrollar un país. Fíjate que aquí Infotel ha jugado un papel importantísimo, porque aquí hacen falta técnicos entre el profesional y el obrero de fuerza bruta. Técnicos que sepan manejar los aires acondicionados, cosas tan sencillas como esas. Y eso genera una cantidad de trabajo enorme, porque hay una demanda. Ya tú no puedes darte el lujo de tener una persona que anda contigo todo el tiempo y que me resuelve esto, no. Tú tienes que tener un tipo que sea un técnico, que tenga una cierta organización, tú lo llamas por teléfono y te resuelve. Pero vamos a la educación ya formal, al sistema educativo nacional. ¿Cómo tú incentivas a los estudiantes para que sean mejores? Bueno, en primer lugar tiene que crear los incentivos, diseñarlos y crearlos. Yo creo que el Ministerio de Educación, como es el que más dinero maneja, es el que más críticas recibe. Pero no que sean inmerecidas las críticas pueden tener fundamento. Pero hay que ver la estructura del presupuesto, hacer escuelas. Hacer escuelas no es una materia de educación, aunque vaya destinada a alojar a las personas que tú vas a educar. No, hacer escuelas es una materia de obras públicas o del Ministerio de la Vivienda, vamos a llamarlo así.
de un ministerio para construir infraestructura, porque una escuela es una infraestructura. El desayuno escolar y el almuerzo escolar, que han sido los logros que le dieron la oportunidad a Danilo de convertirse en una persona más popular que lo que realmente no era anteriormente y para la cual no tenía la condición. Eso le dio una connotación, una popularidad, creó entre las familias de los alumnos y entre los profesores la idea de que se estaba avanzando en eso y que era bueno, realmente bueno, tú llegar a la escuela y comer y la tanda extendida y todo eso. Pero eso no es un asunto de educación, es un asunto de salud pública o de bienestar social. Entonces, ese 4%, cuando tú lo ves, se está subutilizando. Se está subutilizando. ¿Cómo tú motivas a un muchacho a que aporte, a que mejore? En las escuelas públicas aquí los profesores no los respeta a nadie. Ustedes lo saben. Los colegios privados se manejan mejor. No digo que sean mejores estudiantes, pero se manejan mejor. Yo diría que primero hay que definir las cosas que nos interesan para que el país desarrolle. Tenemos que tomar como modelo los países más desarrollados. En Estados Unidos y en los países desarrollados, ¿qué es lo que incentivan? El estudio sin hincapié en ciencias, tecnología y matemáticas. La filosofía y todo ese tipo de cosas tú lo aprendes por tu cuenta si tú quieres. Y hasta la misma gramática. Tienes que tener profesores, lógicamente, que te orienten. Tienes que tener un tutelaje académico para tú formarte y saber cómo buscar datos y cómo buscar información. Pero aquí hay que hacer hincapié en tecnología, matemáticas y ciencia e invertir en investigación. Y ahí está el dinero del 4%. Ahora bien, ¿cómo tú estimulas a esa gente e integras a los padres a la educación? Bueno, yo vi en estos días que en las escuelas de medicina se graduaron, por ejemplo la de UTESA, se graduaron 3 estudiantes en medicina nada más, summa cum laude. Y tú sabes que la población de estudiantes de medicina en este país es grande en todas porque ven que hay dinero. Pero esos 3 estudiantes se gradúan en UTESA y no tienen los recursos para ellos ni siquiera llevar a cabo la carrera. Y luego que pasan 6 años, tienen que hacer un año ¿cómo llaman ellos? De internado, que no le pagan. Y luego 2 años de residencia, que a lo mejor le pagan una suma de eso. Entonces, ¿por qué tú eres un estudiante de eso brillante, que tú sabes que a la larga tú puedes sacar un científico de verdad de eso? Tú no le dices, mira, los próximos 2 años que tú tienes, yo te voy a resolver para que tú estés cómodo, te voy a prestar un dinero que tú lo vas a pagar, una gracia, un año después de que tú comiences a trabajar y tú te compres tu carrito para transportarte rápidamente a tu trabajo y puedas sostenerte tu libro, tu computadora, tu laptop, todo lo que tú necesites para tú realizarte plenamente. ¿Por qué no lo hace? ¿Qué cuesta eso? Si aquí le exoneran, y no me estoy refiriendo a los gobiernos del pasado, en este gobierno también, se exoneran miles y miles de millones de pesos a empresarios en combustible nada más y en otros incentivos que le dan. ¿Por qué no hacer eso con los estudiantes brillantes del país, de las universidades de clase media baja? ¿Por qué no hacerlo? Por ejemplo, ¿cómo tú incentivas a un padre a que esté atento a las tareas del muchacho, a que se ocupe de eso? Bueno, tú tienes que resolver los problemas al padre. Tú no puedes tener un padre que tenga que salir volando en la madrugada, a fajarse con, no sé, un motoconcho o lo que sea, y la mamá que también tenga que trabajar como sirvienta o cualquier cosa, para que ese muchacho sea como nos prepararon a nosotros, con una mamá diciendo, mira, tú se escribe mamá, papá, fellito, esto, lo otro, y como criamos nosotros los hijos nuestros. Entonces, tú le dices a los padres, dices, mira, ustedes están viviendo en condiciones infrahumanas,
La mayor parte todavía de la población está viviendo en esas condiciones en este país. No tienen una vivienda digna, este tipo de cosas. Todos los programas que hay, aunque tienen incentivos, pero siempre van dirigidos. Te dicen, bueno, tú no puedes ganar, si tú ganas menos de 60,000 pesos, tú no puedes tener una vivienda, aún con los incentivos que da el gobierno. Y además, ¿cuántas viviendas se están haciendo aquí al año? Desde los gobiernos pasados, este es el que más ha hecho, y no pasa tal vez de 10,000 viviendas en el año. No creo que llegue a 10,000 viviendas en el año. Pero si tú dices, bueno, vamos a hacer más vivienda y vamos a dirigir esa vivienda, aparte de los programas que hay, tú coges el padrón de las escuelas públicas. En las escuelas públicas que están los pobres, ¿sí o no? Bueno, coge el padrón de las escuelas públicas y tú le dices, mira, nosotros le vamos a dar una vivienda a todos esos familiares de muchachos que demuestren haber ascendido a estos puntos. Se ponen los parámetros, ¿verdad? Todos los que logren eso, sus padres van a tener una vivienda. Pero no del presupuesto de educación, no. Eso tiene que venir del presupuesto de infraestructura y ese tipo de cosas. Y no es que se la van a regalar. Ustedes van a pagar lo que pueden pagar. Vamos a obviar el asunto de las normas prudenciales de los bancos, que tú no calificas por esto, que tú no calificas porque tú te ganas 3,000 pesos vendiendo naranja en una esquina diario, pero no calificas para un crédito. Tenemos que irnos a publicidad, José Francisco. Vamos a continuar después que regresemos. José Francisco Hernández está con nosotros, es parte de este movimiento Red del Cambio que apoya a Luis Abinader en las pretensiones de 4 años a partir de las elecciones que se van a efectuar en mayo y el gobierno que debe asumir en agosto. Ya regresamos.
Interesante esta conversación con José Francisco Hernández, y más porque viene de la vieja escuela, una escuela con formación política que hoy día escasea, aunque los partidos políticos reciben del dinero de la Junta para formar a esos dirigentes, pero esto ya escasea y por eso la calidad de los políticos que tenemos hoy día. Hablemos de la red del cambio. ¿Está trabajando a nivel nacional? ¿Es solamente local? No, ¿Quiénes participan? ¿Quiénes son los integrantes? Nacional. El presidente se llama Pedro Quesada, que es la persona que maneja el aspecto informático del gobierno y es director de esta feria que se montó cerca del aeropuerto, bueno, el gobierno de Leonel, la cuestión esta tecnológica. Una persona muy capaz, muy preparada y un ser humano fabuloso. Las propuestas que yo estoy haciendo las hago a nombre de esa red del cambio, dándole contenido a la frase de profundizar el cambio, porque no podemos seguir, esto no es en línea recta, esto tiene sus variables, hay que profundizar, hay que ampliar, hay que crecer. Todo eso hay que hacerlo. Tú no puedes permanecer en línea recta, por eso la política aquí está tan desacreditada. Tú me preguntarías a mí, ¿hay políticos que sirven? Digo, hay 2 o 3 políticos que sirven, pero el resto no sirve para nada. Porque es que tú no puedes, los partidos aquí están mal formados. El único partido que estaba bien formado era el PLD hasta el año 90, que ganamos unas elecciones con apenas 600 organismos de 7 personas cada uno, a nivel internacional. O sea, que quiero aprovechar, por cierto, ahora para darle un saludo en nombre de nuestro movimiento a la diáspora, principalmente a la de Nueva York, pero también a la de España y la de otros países, que tal vez no sean tan numerosas, pero son tan dominicanos como los de la diáspora de los otros países. Y un saludo a Eligio Vázquez, que está en Nueva York como cónsul. El cónsul. Sí. A la persona que yo aprecio mucho, creo que parece que está haciendo un buen trabajo Eligio por allá, por lo que oigo. Entonces... ¿En qué momento se da su alejamiento del PLD? No, yo me fui del PLD antes de ser candidato a la vicepresidencia. Pero eso no tiene mucha importancia, creo que podíamos hacer un programa para eso después de las elecciones. Pero aquí es que le vimos a usted no hace tanto tiempo interesado en reintegrarse al PLD por el 2018, 19, tenía interés de volver al PLD. ¿No? ¿Qué pasó? No, yo no tenía ningún interés en volver al PLD, lo que pasa es que yo tenía interés en dividir al PLD. ¿Usted tenía interés de dividirlo? Bueno, yo no tenía la fuerza para eso, pero podía hacer una arenita en el zapato de ellos. ¿Y con qué objetivo? Bueno, con el objetivo de que perdieran las elecciones. El PLD no perdía si no se dividía. Y los resultados están ahí. Recuérdate que cuando Luis fue candidato, Luis era víctima de una serie de epítetos y sobrenombres que le ponían, tratando de descalificarlo. Y la verdad es que Luis no tenía la proyección política y tal vez no era el hombre en ese momento que proyectaba el ánimo y la energía que se necesitaba. Pero ya Luis participó en varios eventos internos de su partido, luego fue candidato a la vicepresidencia con Hipólito, candidato, no vicepresidente, y ya eso lo fue ayudó, pero todavía en el 90 y en 2020, mucha gente decía, no, Luis no es el hombre, que esto, que lo otro. Vamos a ser sinceros. Sin embargo, con la división del PLD, Luis gana cómodamente. ¿Por qué? Porque Leonel, fíjate que el Penco sacó un 37% de las elecciones. Un candidato súper malo. Y Leonel se desinfla en ese momento, pero también demuestra que tiene fuerza. Lo que quiere decir que ese partido dio no un ejemplo, sino una estadística de que todos los partidos que se dividen pierden.
pero el PLD no perdió en las condiciones que perdieron todos los partidos. ¿Pero qué fue lo que motivó esa intención expresa de usted de debilitar o dividir el partido que lo llegó a llevar a usted como candidato presidencial, Bueno, porque vicepresidencial? son unos ingratos, sencillamente. Son unos ingratos y demostraron ser la antítesis de lo que don Juan planteaba en cuanto a la división de la sociedad en la República Dominicana. ¿Te buscaba una venganza? En cuanto a la sociedad, bueno, Una también venganza. había algo de eso, no lo vamos a negar, algo de eso, ¿verdad? No resentimiento, Ya. porque yo no soy un hombre resentido, ni tengo razones para hacerlo. Pero la verdad es que se logró, no lo logré yo, lo logró el pueblo dominicano. Y lo logró la ignorancia y la tosudez de sus principales líderes, incluyendo de ese que le dan tanta fama de que sabe tanto y conoce tanto, que gastó 50 millones de dólares solamente haciendo máster fuera del país, porque cada viaje de eso es una maestría. ¿Eh? ¿Cuántas tú has hecho? ¿Cuántas maestrías? Dos. ¿Y qué te han costado? Bueno, miles de dólares. ¿Eh? Miles de dólares. Bueno, miles. Este gastó 59 millones viajando nada más para aprender y conocer el mundo. ¿Entiendes? Y relacionar a su familia y todo, es que ya son gente del jet set. Los compadres de esos señores son los presidentes de bancos. Se nos fue el tiempo, José Francisco. Entonces, este movimiento, la Red del Cambio, la forman profesionales, empresarios, quienes están ahí. No, hay gente de todo tipo. Gente de todo tipo. Sí, pero que está dispuesto a trabajar en la forma que nosotros lo hacemos. Si alguien quiere integrarse a la Red del Cambio, ¿qué debe hacer? Solamente hay una aplicación, tú abres el link, pones tu inscripción. Lo busca así en Así mismo, internet, Red del Cambio. Sí, te lo puedo buscar ahí. Claro. Bueno, pues gracias, José Francisco. El tiempo gracias se a nos ustedes fue. por invitarme. Ojalá que se repita esto porque hay muchas cosas que hablar. Es así, es así. Y tratarla con más Gracias, profundidad. José Francisco Hernández, ha estado con nosotros, escucharon ustedes, pues está encabezando junto a Pedro Quesada este movimiento Red del Cambio en apoyo al presidente Luis Abinader. A ustedes gracias por la sintonía. Mañana después de la misa, aquí nos reencontramos una vez más. En nombre de Lenis Tejada Betancourt, Adalberto de León en la producción general, Fran Rodríguez y el equipo que conforman las mañanas del 55, agradecemos su sintonía. Recuerden esta noche a las 7 elecciones 2024 y mañana nos reencontramos una vez más. Feliz resto del día.